buenos días, o tardes ya. Sí, soy pastor y misionero de Resonate Global Mission en Michigan y miembro de la Iglesia Lumina. Con mi familia tenemos más de 13 años viviendo y sirviendo al Señor en México, la tierra bendecida. A ver, más fuerte, amén, ¿no? Y sigo en COMPA, Ministerio Estudiantil en Querétaro. Y hoy vamos a continuar el texto, la carta de Lucas 15, por favor. Si tiene su Biblia, Lucas 15, versículo 11 a 32. Iniciamos con una oración. Padre que está en los cielos, gracias por invitar tu casa para escuchar tu palabra. Pero que el Espíritu de Dios enséñanos tu verdad, que esa verdad vive en nosotros. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Lucas 15, versículo 11 a 31. Dice, Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando había gastado todo, vino un gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores mi padre tiene pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo ante ti. Yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello, lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traigan las mejores ropas y vístanlo. Póngase un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comámonos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto, ha vuelto a la vida, estaba perdido, ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. 28. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre, le rogaba que entrara, pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido, nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando viene este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo. Y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Amén. El tema de esta mañana es el beso de misericordia. Todo beso, ¿eh? Con la pandemia no podemos besar, pero el beso de misericordia. ¿Y cuántos de ustedes conocen el juego 100 mexicanos dijeron? Por supuesto, son mexicanos, tienen que saber, ¿no? Entonces vamos a jugar esto. Equipo rojo, equipo verde. En 30 segundos, dime 5 comidas típicas de Navidad. A ver. Ya dio tiempo, ya, gracias. Ya tengo hambre, por favor.
A ver, este grupo. ¿Qué es esto? Gracias, muy bien. Ahora jugaremos de 100 fariseos, escribas, dijeron. Este lado va a ser fariseos y este lado va a ser los escribas. Conteste como los fariseos y los escribas. En 30 segundos, dime 5 cosas sobre Jesús. ¿Blasfemo? ¿Injusto? Muy bien. Ya, tiempo, este grupo, los escribas. No, ya terminó. Gracias. Con esa razón ya terminó. Podemos ver que los fariseos, los escribas, tenían un concepto de Jesús. Y si continúan con la carta de Lucas, el contexto de Lucas 15, 1 al 3, dice, todos los recaudadores de impuestos, que son ricos, los pecadores, se acercaban para oír. ¿A quién? A Jesús. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hicieron? Murmuraban, quejaban. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús le dijo estas parábolas. Primero dijo una palabra de ¿qué? De ovejas perdidas. La segunda es la moneda perdida y esta es la tercera. Entonces para los fariseos, los escribas tenían este pensamiento. El acto correcto para ellos era que un justo come siempre con los justos. Los pecadores comen con los pecadores. Tenía esa mentalidad y creencia. Entonces ellos están muy molestos con Jesús, porque si Él es un verdadero maestro y profeta, entonces no puede convivir ni comer con estos pecadores. Aquí también pecadores, ¿no? Sino con nosotros, con los fariseos que somos justos, ¿no? Con los escribas que conocen la palabra de Dios, ¿no? Pero como Jesús sabía el pensamiento de ellos, ¿qué hizo Jesús? Empezó a contar las parábolas. ¿Qué es la parábola? Parábola es una historia oral que enseña una lección. Utiliza situaciones familiares, eventos y personas para ilustrar una verdad no reconocida. Entonces Jesús usó estos métodos para que sus oidores pudieran relacionarse y identificarse como la oveja perdida, como moneda perdida, y el padre con sus hijos. Entonces es importante saber quiénes eran los fariseos y los escribas en el tiempo de Jesús para entender mejor por qué Jesús les habló con parábolas. Entonces, ¿quién eran los pecadores? Los pecadores en el tiempo eran personas que habían desobedecido cualquier ley de Moisés y descuidado cualquier deber la tradición religiosa. ¿Y ahora quiénes son los fariseos? ¿Ustedes quiénes son ustedes? En Lucas 5, los fariseos aparecen por primera vez de la historia del paralítico. Cuando Jesús sanó el paralítico para demostrar su autoridad en perdonar los pecados, los escribas, los fariseos dijeron eso. ¿Quién es este? Habla blasfemia. ¿Quién puede perdonar si no solo Dios? Y conociendo Jesús sus pensamientos. Entonces para ellos era blasfemia, blasfemia. Y también Lucas 7 habla como Jesús estaba cenando con un fariseo porque le invitaron a una carne asada, entonces se fue a comer. Llega una mujer pecadora, ungió y lavó los pies de Jesús con el perfume. Y el fariseo está muy molesto porque dice, si este fuera una profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, porque es una pecadora. Y también Lucas 18, como Jesús muestra el contraste de dos grupos, que unos que estaban orando fariseos y otros los pecadores. Y los fariseos oraban así: Dios te doy gracias, porque no soy como estos pecadores.
son injustos, Dios justo, ¿no? Así oraban. Los fariseos confiaban en sí mismos con justo en comparación de los pecadores. Y Lucas 16, 14 también, los fariseos, como ustedes, amantes del dinero, porque se iban mucho, ¿no? Amantes del dinero. Entonces, si resumimos, ¿quién eran los fariseos según el autor, doctor Lucas? Amantes del dinero. Se creían justos, vivían en piedad, pureza, eran de educación, arrogantes, egoístas. ¿Y quiénes son los escribas? Ahora le tocan a ellos. Son los escribas. Son los maestros de la ley y expertos legales. Y Lucas 6, los fariseos y los escribas se llenaron de ira y discutían entre si podían hacerle a Jesús, porque Jesús sanaba a los enfermos ¿en qué día? El día de reposos. Ya estaba así con Jesús. Y cuando Leví le ofreció una gran banquete, una fiesta, le invitó a Jesús y había personas de recordar de impuestos a los pecadores. Y los fariseos y su escriba se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo que, ¿por qué comen, beben ustedes con los recaudadores impuestos, con los pecadores? ¿Por qué hace fiesta con los pecadores en vez de con nosotros? Entonces, ¿cómo ve la queja de los fariseos? Y los escribe en Lucas 5:30 y Lucas 12:2. Porque en Lucas 12:2 los fariseos, los escribas, murmuraban, quejaban. Recibe a los pecadores ¿qué? Y comen con ellos. Ya traían así a Jesús. Su locura de ira y la religiosidad los hizo ciegos a no ver la verdad que era Jesús como su Mesías. Para los fariseos, los escribas, Jesús era un veneno, una amenaza para la sociedad judía. Entonces, ¿cómo se reveló Jesús a sí mismo? ¿Quién era realmente a través de las parábolas? La tercera parábola de la Jesús se enfocaba en la relación entre el padre, un padre en sus hijos. La importancia de familia, pero familia celestial. ¿Sabes cuántas veces menciona la palabra padre? A ver los fariseos. 12 veces, como 12 tribus. A veces, ¿y cuántas veces menciona la palabra hijo? Habla los escribas. ¿Cómo se habla la ley? A ver. 9 veces. Entonces, el enfoque es ¿a quién? Es el Padre. Entonces, esta mañana Dios nos quiere enseñar con el punto de vista del Padre. ¿Quién es este Padre que habla Jesús? Entonces, hay 4 puntos de la predicación esta mañana. Digan bendición, compasión, misericordia y amor. Punto. Dios es la bendición. Vemos el versículo 11. Dice, Lucas 15, versículo 11. Dice, ¿cierto hombre tenía cuántos hijos? 2. Tener hijos para los judíos hebreos era la bendición de Dios a la familia, a la comunidad, hasta la nación. Tener hijos. Entonces los fariseos, los escribas, cuando escucharon, ¡bravo! Sí, la bendición de Dios, qué bueno, ¿no? Pero mire, siguiente versículo 12. Y el menor de ellos le dijo al padre que, Padre, dame la parte de la hacienda, que se traduce en la riqueza, que me responde. Y para los fariseos escribe, ¡es absurdo! ¡Es absurdo! Era contra su tradición y cultura. ¿Por qué? Porque era hijo ¿qué? Menor. No era mayor. No lo merecía. Entonces, ¿qué son los fariseos? ¿Cómo me gusta el fútbol? Tarjeta roja. Le dijo menor, tú eres tarjeta. No. Era absurdo. Pero él, el padre, ¿qué? Les partió su bien. Otra, ¿qué hizo? Hasta el papá. Es contra la tradición. ¿Cómo puedes dar a tu hijo todo menor? ¿Cuántas veces hemos pedido la bendición de Dios porque creemos que lo merecemos como hijo menor? Pero ¿cuántas veces Dios nos ha bendecido
a pesar, no merecemos como el hijo menor. Y versículo 3 dice, muchos días después, el hijo menor, ¿dónde fue? Juntando todo, partió a un país lejano. La frase, partió a un país lejano, para los fariseos, para los escribas, pensaron, se alejó de la presencia de Dios. El Dios de Abraham, de Isaac, Jacobo, de la comunidad santa, del pueblo escogidos, como Éxodo 23 dice, no harás pacto, alianza con ellos, países ajenos. ¿Por qué? Porque no sé que te hagan pecar contra mí, porque si sirve a sus dioses, ciertamente esto será torpecedero para ti, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todas las naciones. Entonces el menor, el hijo, viviendo en un país lejano, imitaría las malas costumbres paganas. Esto los llevaría a apartarse de Dios poderosos. Entonces ya valió. Para los fariseos ya valió, este hijo ya valió. No solo se alejó de su padre, su familia, ahora se alejó del pueblo escogido de Dios. Lo peor fue que se alejó de la presencia de Dios. ¿Y tú? ¿Te alejaste de la presencia de Dios? Porque crees que solo hay una sola vida y que tienes que disfrutarlo al máximo. Y versículo 13, seguimos, y ahí malgastó su riqueza viviendo perdidamente. Y aquí muestra la consecuencia de deshonrar a su Dios y a su Padre. Porque los judíos y hebreos tenían esa creencia, ese tiempo, ¿dónde estaba Dios? En Jerusalén. Si vives lejos del país, ¿dónde está? Dios no está ahí. Entonces, también él malgastó de la bendición de Dios, perdió todo. Imagínense la mal administración de la bendición de Dios. La vida sin el Dios verdadero, sin la comunidad cristiana, sin tu padre, su familia, y lo llevó a la perdición. ¿Y qué pasó? Vino una gran hambre en aquel país. Comenzó a pasar necesidad. Sigue la consecuencia de alejarse de la presencia de Dios y su pueblo. ¿Qué estaba ahí? Versículo 16. Deseo llenarse el estómago de las algarrobas de que comían los cerdos, pero que nadie, ¿qué? Que nadie le daba nada. ¿Por qué? Nadie tenía compasión al hijo menor. Pensó que sus amigos de fiesta ayudarían, pero no. Cuando se acabó el dinero, la música, se acabaron sus amigos. Entonces el hijo hace una oración de arrepentimiento. Padre, he pecado contra ti y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, tuyo. Entonces para el hijo menor, ¿dónde estaba la bendición de Dios? En la casa de su padre. Entonces, yo no merezco ser tu hijo. ¿Hasta qué punto te esperarías para reconocer que necesita a regresar la presencia de Dios, la casa de Dios? Si eres como el hijo menor que malgastó toda la bendición de Dios y vivió en un país lejano, pagano, que hubo una gran hambre, ¿has hecho alguna vez la oración de arrepentimiento a tu Dios Padre Celestial? ¿O habrá alguno en este lugar que hoy es el momento de hacer la oración, arrepentimiento a nuestro Dios Padre como el hijo perdido? Estoy solo, abandonado, necesito. Sí quiero regresar a la casa de mi Padre. Entonces, ¿qué te impide hacer la oración de arrepentimiento? Porque el verdadero arrepentimiento es ponerlo en ¿qué? Hechos. Porque el hijo no dijo, oré, me quedé así. ¿Qué hizo? Versículo ¿qué? Porque no se quedó solo en la oración de arrepentimiento. Versículo 20. Dice que levantándose, ¿dónde fue? Entonces el primer punto es que Dios es la bendición. Y el segundo punto que vamos a ver ahorita, Dios es compasivo. Se levantando fue a su padre.
Y cuando Jesús no cuenta en el tiempo que tardó en llegar a su padre, eso lo dejó a la imaginación de sus oidores. Sabemos dónde estaba el menor, un país lejano, pagano. Pero imagine también cómo estaba su situación. Perdió todo, tenía hambre, nadie lo ayudaba. Entonces, para regresar al país lejano, a la casa de sus padres, sería algo de tiempo. En un gran tiempo de arrepentimiento y transformación en el desierto. Mire, caminando dice, nunca más iré al país lejano. Y mal administrar toda la bendición de Dios y alejarse de mi Padre eterno y mi Padre celestial. Y tú, ¿ya te levantaste a caminar en dirección a la casa de tu Padre celestial? A pesar de que tiene que pasar por el desierto. Segundo Crónica 39 dice, porque el Señor tu Dios es misericordioso, compasivo, no aparta su rostro de ustedes si se vuelven a Él. Levantándose, se fue a su Padre. Aquí Jesús tiene toda la atención de sus oidores. Porque la pregunta que viene a la mente de sus oidores era, a ver, ¿cómo reaccionaría el Padre? ¿Cómo reaccionaría? Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión por él, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Entonces, ¿cuáles son las acciones del padre al hijo menor? La verdad, aquí podemos ver el verdadero corazón del padre. Porque el padre, en la parábola de Jesús, fue relacionada y identificada con todos los padres. Imaginen todos los hombres que oían la parábola estaban llorando en su corazón, porque podían sentirse identificados. Porque el Padre lo vio, no fueron sus trabajadores. Aunque estás lejos, el Dios de paz te ve. Sintió compasión, corrió, se echó sobre su cuello, lo besó. Entonces, todo fue un acto inmediato de un padre compasivo, recuperando a su hijo perdido. ¿Quién corrió aquí? No fue hijo, no dijo, a ver, tú corre porque tengo que correr, a ver. Tú saliste de la casa, a ver. No, ¿quién lo corrió? Fue papá. Y todos están despiertos, a ver, para que despierten también. Fue el Padre, el Dios, el Creador, corrió a su hijo, corre a sus hijos. Porque sabes que cuando tú estás regresando a la casa de Dios, tu Padre, Dios celestial, Él te ve, siente compasión por ti, corre hacia ti, a pesar que hueles feo como un huevo podrido. Porque no pudiste bañar durante meses, como este hijo tiene que regresar sin nada. Tan flaco como un lápiz porque no has comido durante meses. Los sabios tan secos como las hojas de maíz porque no puedes tomar agua. Santiago 4:8 dice, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Que el Dios de creador corre hacia ti. Dios de compasión está corriendo hacia ti. Jesús el Salvador está corriendo hacia ti. Jesús el Señor de señores está corriendo hacia ti. Jesús el Redentor está corriendo hacia ti. Jesús ya está cerca. ¿Dónde estás? Se echó sobre tu cuello y te besó. Porque por la cultura hebrea judía, el beso del Padre era un símbolo de perdón completo. Entonces, cuando Jesús contaba la palabra, mencionaba que el Padre besó a su hijo perdido. Esos besos eran el beso del perdón completo para que volviera a ser digno de llamarse su hijo. 1 Juan 4:19 dice, nosotros amamos, ¿por qué? Él nos amó, ¿qué? Primero. Él nos amó primero, por eso corre por nosotros. ¿Cómo ha sido la compasión de Dios en tu vida? ¿Cómo respondió el Padre al arrepentimiento de su Hijo? ¿Cómo responde el Dios del Padre a tu arrepentimiento?
El punto 3, Dios es misericordioso. Misericordioso. Si vemos del versículo 22-24, no dijo, más al rato. Sí, regresó y dijo, más al rato tengo mucho trabajo, ¿no? Tengo junta, más trabajo. Al rato lo hacemos la fiesta, ¿no? No. ¿Qué hizo? Pronto, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Y pongan un anillo de su mano, sandalias, y hacemos una carne asada, llamamos una banda, vamos. Escuchar definitivamente el corazón del Padre, su latido por su Hijo perdido. Con el beso del Padre se transformó la vida de su Hijo perdido, el beso de misericordia. El Padre no dijo a su trabajador, no dijo, traigan la ropa de su hermano mayor, ya que te queda chica, hasta la sandía. Le dio todo nuevo. Hizo una transformación completa de la cabeza hasta los pies. Porque 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron, ahora sí han sido ¿qué? Hechas nuevas. Y poner un anillo es humano, representa tener el todo derecho, toda la autoridad, todo el poder del Padre. Imagina que el hijo perdió todo, posiblemente vendió sus ropas, sus sandalias, hasta el anillo de la familia para sobrevivir. Pensó que perdió todo su derecho, toda la autoridad, el poder que otorgó su papá, viviendo en un mundo paganos. Pero cuando el Padre mostró su compasión, su misericordia hacia su hijo, y le dio todas las cosas nuevas, le dio todos los derechos, toda la autoridad, todo el poder. Como dice Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán ¿qué? Mis testigos. Y tú tienes todo el derecho de ser hijo de Dios, toda la autoridad, todo el poder. ¿Cómo estás viviendo con todo el derecho de ser hijo de Dios? Con toda la autoridad de ser hijo de Dios, con todo el poder de Dios, porque eres hijo de Dios. ¿Y qué hizo hijo? ¿Qué hizo el hijo? Estar quieto, que transforme su vida. Rendió completamente en la gracia de Dios. ¿Qué te impide rendirte completamente a los pies de tu Padre Celestial? Porque el primer punto fue, Dios es la bendición, Dios es compasivo, Dios es misericordia. El 4 punto, Dios es amor. Si vemos 25 a 32, sobre la historia del hijo mayor. Oye la música, ¿qué pasa? Y se enojó, versículo 20. Y él se enojó, no quería entrar. Y salió su padre, rogaba que entrara. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Imagina cómo reaccionan los fariseos, los escribas, ante el corazón del corazón mayor. ¡Qué desgraciado es él! Otra tarjeta para el mayor. Porque ellos tienen corazón de padre. ¿Cómo si tengo tú? ¡Qué desgraciados! Están muy molestos. Pero el corazón de padre hacia sus dos hijos es un amor incondicional. Entonces el padre recordó a su hijo mayor que el hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida, estaba perdido, ha sido hallado porque es tu hermanito. No es tu amigo, es tu hermanito de sangre, por favor. Y el padre lo haría igual si el hijo mayor ha sido perdido, muerto, pero ha vuelto a la vida, ha sido hallado, corría hacia él y daría el beso de perdón completo. Luego hacer una fiesta grande con él. ¿Por qué? Porque el corazón del padre nunca cambia su esencia, su compasión, su misericordia, su amor hacia sus hijos. Eso es lo mismo que el corazón del Dios, el Dios Padre Celestial hacia sus hijos de luz como nosotros. En el principio jugamos esos 100 fariseos escribas, dijeron. Ahora vamos a jugar el juego de 100 parábolas, dijeron. 100 palabras, dijeron. En 5 minutos. 5 cosas sobre Jesús. Dime 5 cosas sobre Jesús después de haber escuchado esta parábola. Que Jesús es Padre, que Jesús es compasivo, que Jesús es misericordioso,
¿Qué es amor? ¿Cómo reaccionaron los fariseos, los escribas, después de terminar de escuchar esta parábola? Podían pensar lo siguiente: ¿quién puede ser el Padre de la bendición, de compasión, de misericordia, de amor en nosotros? ¿Quién puede ser el hijo menor que piensa que merece la bendición de Dios y lo perdió todo, pero regresa a la casa de Dios? ¿Quién puede ser el hijo mayor que se enoja de su hermanito que regresó de muerte a la vida? La verdad que la Jesús es la bendición, que es la compasión, que es compasiva, que es el misericordioso, que es amor para los pecadores y nosotros. ¿Es Jesús la bendición de nuestra vida? ¿Es Jesús compasivo con nuestra familia y con nuestro matrimonio? ¿Es Jesús misericordioso en nuestro trabajo? ¿Es Jesús amor en nuestra iglesia, en nuestra comunidad? Y tú te estás quejando de Jesús por recibir y comer con los pecadores. Te estás regocijando con Él, con Jesús, porque ellos estaban muertos, han vuelto a la vida, que estaban perdidos, han sido hallados. ¿Con quién nos identificamos más en la parábola? ¿El Padre, el Hijo menor o el Hijo mayor? ¿Tenemos este corazón de Hijo menor o tenemos el corazón de Hijo mayor? ¿O tenemos el corazón de Padre? ¿Qué harías tú si Jesucristo, el Creador, el Salvador, el Señor, te ve lejos y corre hacia ti? Te abraza fuerte y te besa, te perdona todos tus pecados y luego hace fiesta para mi hijo que estaba perdido. ¿Te rendirías ante Jesús? ¿Con quién necesitas plasmar y presentar la misericordia de Dios antes de que se acabe el año 2021? Solo quedan 48 días y 1152 horas. Jesús le dijo a sus discípulos: sean ustedes misericordiosos, así como su Padre Celestial es misericordioso. Oremos.